tardes. Gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, vamos a tocar un tema de salud. Este viernes vamos a tocar un tema bastante interesante y que muchas personas nos lo han comentado en la calle. Vamos a hablar específicamente del uso de la juca y vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos. Vamos a hablar de los peligros, los retos, los mitos, las verdades sobre este tópico. Por tal razón hemos invitado a un experto en el tema, que es el doctor Orlando Sturla, quien es neumólogo, quien trabaja en el Centro Médico UCE en la clínica de la Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Como todos los viernes vamos a hacer un pequeño comentario de salud. Lo primero que debemos saber es que las relaciones sexuales sin protección es un problema que a la fecha genera no solamente embarazos no deseados, sino también que puede llevar la transmisión de infecciones, las cuales pueden curar o no y pueden dejar secuelas o no. Hay que decir que a la fecha, cada vez que hablamos de infecciones de transmisión sexual y el uso de medios para protegerse, todo el mundo deja esa responsabilidad sobre el hombre, olvidando la mujer, que generalmente ella tiende a ser la más susceptible a adquirir infecciones, basados en procesos meramente fisiológicos. El área de la vagina en la mujer es mucho mayor que el área del pene en el hombre, y la exposición a las secreciones por parte de la mujer es mucho más duradera que en el hombre. Por tal motivo, las damas tienen que utilizar o exigirle a su pareja que utilicen algún método de barrera para prevenir alguna infección si ambos no se encuentran en una relación monógama o es una relación simplemente casual. Recordemos que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, dándole entrada a lo que es el tema de la juca y los cigarrillos electrónicos, quisiéramos preguntarle primero que nada al doctor Sturla. Doctor Sturla, ahora es que estamos escuchando hablar de jucas y ese tipo de artefactos que encontramos en cualquier lugar hoy en día, ¿es realmente algo nuevo o es algo que a la fecha simplemente se le está dando más publicidad de lo que anteriormente se le daba? Buenas tardes, doctor Sturla. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre un honor, muy orgulloso de ti. La juca tiene muchos años, para no decirte siglos, de uso frecuente en los países árabes. Es normal, de hecho en todos los cafetines de árabes se encontraba una juca. Yo no sé si tú te recuerdas de diferentes instituciones árabes, de restaurantes que habían aquí que aparecían juca. Lo que pasa que el uso frecuente de la juca en la población que no era ni china ni árabe, justamente no era frecuente. Por ejemplo, los españoles no utilizaban juca, ni los italianos tampoco, pero los iraníes, los iraquíes, los palestinos, diferentes partes del mundo de esa cultura, ahí hay una muestra de una característica y una del electrónico. Justamente, ¿para qué se utilizó? Se utilizó para el opio. Para el opio. Para el opio, no para tabaco de agua, como dicen la gente. Okay. El hachís y el opio y muchísimas otras sustancias que eran drogas controladas, o mejor dicho, no utilizadas por el mundo occidental, ¿verdad? Justamente comenzaron a hacer, dentro del uso de la marihuana, del uso del opio y del hachís, de frecuencia. Entonces, el mundo occidental comenzó con el clásico de la shisha o de la juca, de manera habitual con tabaco de agua. Pero resulta que... Un segundito, ¿qué sí. es eso de tabaco de agua? Que es un tabaco parecido a la parte de tabaco, que tiene una característica más húmeda y que tiene sabores. Entonces ellos decían, bueno, con esos sabores no tiene nada y no producen nada. Pero ¿qué sucede? Que la juca viene usada frecuentemente por otras personas. Lo único que te cambian son las boquillas. Si tú vas a un lugar de juca, nadie lava la juca, nadie esteriliza la juca. Tú como infectólogo, imagínate tú. O sea, la cantidad de gérmenes, porque te dicen, no, es una boquilla nueva, pero la juca es la misma. Y nadie limpia la juca, nadie lava la juca, ni menos la esteriliza. Entonces, en el país de nosotros ha comenzado a introducir el hachís, la marihuana, y no el opio, pero sí algunos componentes primos de la heroína, y entonces se está utilizando como un medio de droga comunitario en áreas de discoteca, en áreas de bares, y entonces resulta que da la casualidad que sí hay patología, no solamente infecciosa, sino patología por irritación. En el caso de
del electrónico fue como una juca electrónica. Vamos a entrar en el cigarrillo electrónico en un momentito, doctor Sturla. Sí. Ok, estamos hablando de la juca. Usted como neumólogo, la pregunta tiene que ser, en los medios de comunicación se está satanizando mucho el uso de la juca y todo el mundo dice que la juca es mala, que la juca es mala. Usted como neumólogo, ¿ha observado en estos últimos años realmente personas que han tenido algún tipo de daño a su salud asociado al uso de la juca? Sí, mira, desde hace más de 5 años, en diferentes programas de televisión, yo he hablado, incluso hemos escrito en periódicos, de que la juca está produciendo, primero, procesos irritativos rinobronquiales, como el asma. Exacto. También tiene un componente por los pacientes lo que llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fuman pero que además utilizan la juca. Y en tercer lugar, hemos tenido casos de embolismo de pulmón, hemos tenido atelectasia y neumonía asociada a la juca y además neumotora por juca. Cuando usted habla de eso, doctor, ¿qué tipo de procesos son? O sea, ¿qué es lo que usted nos describe? O sea, que si una persona está utilizando la juca, ¿qué pudiera presentar que le dice que tiene alguna de esas enfermedades que usted está mencionando, alguno de esos procesos? Muchos de esos pacientes no pueden respirar, tienen un gran dolor de pecho, para que la gente le entienda, como si se hubiera explotado una vejiga, que es el pulmón, y entonces imagínate, hay que ponerle un tubo de pecho. Esos pacientes se van a ventilación mecánica y hay gente que se ha muerto incluso. Cuando usted habla de ventilación mecánica, que lo meten en lo que la gente le llama el respirador artificial. Exactamente, en cuidado intensivo, y esos pacientes tienen muchos problemas respiratorios importantes y además secuelas relacionadas con la juca. Doctor Sturla, pero se supone que si la juca lo que tiene es tabaco, se supone que la juca debe tener exactamente los mismos problemas que tienen los cigarrillos comunes. ¿Hay algún tipo de diferencia entre yo utilizar cigarrillos o yo utilizar juca? Porque hay personas que dicen, mi papá tiene 20 años fumando cigarrillos, 30 años fumando cigarrillos o tabaco y no le ha pasado nada. ¿Por qué me vienen a meter miedo a mí diciéndome que si yo utilizo una juca voy a tener algún tipo de problema o complicación? ¿Usted pudiera, por favor, informarnos si es lo mismo o si hay diferencias, por favor? Bueno, el tabaco en sí, o sea, el cigarrillo probablemente es el más nocivo de todos. El puro justamente equivale a 20 cigarrillos, o sea que un puro equivale al uso de 20 cigarrillos, es un tabaco más fino, la gente se mata con más calidad, aunque parezca jocoso, pero es real, se mata con más calidad, ¿verdad? Y la juca se utiliza de manera comunitaria para mantener un componente teóricamente con menos olor de la ropa, del área general y de menos inhalación. Pero sumamos lo que se llama la neumonía lipoidea, que están asociadas al calor, al plástico y a las cantidades de sustancias nocivas que tienen esos componentes electrónicos. Es como que tú cogieras un plástico, una mata, un árbol ornamental, ¿verdad? Y le desbaratara las hojas y te lo fumara. Y te lo fumara. Imagínate que tú te fumas un plástico y una mata ornamental. O sea, no es como el tabaco, es más dañino incluso. Y sobre todo de manera más drástica. Lo decimos, doctor, porque se han vendido los cigarrillos electrónicos a la fecha como si fueran la gran solución o lo que sería el sustituto del cigarrillo. Si estoy utilizando cigarrillos, simplemente para evitar todo el daño que produce el tabaco, lo que hago es que tomo el cigarrillo electrónico. ¿Es real eso? ¿El cigarrillo electrónico produce menos daño que el cigarrillo en papel o el cigarrillo envuelto que vemos simplemente en los colmados, en los food shops, en ese tipo de cosas, doctor? Todavía el cigarrillo, como vuelvo y te digo, es el más nocivo. ¿Qué pasó con el cigarrillo electrónico? El cigarrillo electrónico comienza en 1950. ¿Cuál? 1950 lo inventa un chino, que ahora no me recuerdo cómo se llama, pero en el 1970 se busca una alternativa para el uso del cigarrillo electrónico como un sustituto en el uso del tabaco. ¿Qué sucede? Que nosotros en 1993, la Sociedad Dominicana de Neumología, introducimos, igual que en el mundo entero, yo tuve la suerte de viajar por diferentes partes del mundo y hablar de juca, cigarrillo electrónico y realmente comprobar los daños y lesiones que producía a corto y a largo plazo. Y resulta que intentamos introducir la ley también del cigarrillo electrónico en 1993-94, que es la 4811, ¿verdad?
Y esa ley era espacio público, humos en espacio público. O sea, no quería decir en aire acondicionado ni en terraza, quiere decir espacio público donde hubiera gente. ¿Qué pasa? La tabacalera dio mucho dinero, los gobiernos aceptaron el dinero para que no entrara, porque eso es indudable, y entonces solamente se hace la ley de tabaco, de puro y de cigarrillo. Pero se intenta engañar a la gente utilizando el cigarrillo electrónico. ¿Qué pasa? Que la gente lo que hace es que utiliza el cigarrillo electrónico para usarlo donde la ley lo prohíbe en el mundo entero. Pero fíjate que ya los aviones, tú te montas en un avión y ya no permiten y no te permiten cigarrillo electrónico porque ya está claro de que produce daño. Y entonces ya nosotros hemos visto en el país embolismo de pulmón, ya hemos visto lo que se llama neumonía lipoidea, que causa que la gente vaya, como tú decías, a cuidado intensivo y haya que hacerle intubación y ventilación mecánica. Y ojo, los seguros no cubren eso. Si tú tienes una lesión por eso, los seguros no lo cubren. Eso quiere decir que una gente que tenga un seguro, por más bueno que sea, si el diagnóstico de base es por cigarrillo electrónico o por juca, no lo cubren. Es un gran pleito que tenemos cuando tenemos un paciente de eso, que el paciente va a pagar su cuenta y resulta que no le cubre nada. O sea que un neumotora por juca tampoco lo cubren los seguros, y ni tampoco por cirugía, por cigarrillo electrónico. Doctor, hay algo que llama mucho la atención, es que uno lee que dice que 45 minutos de juca es el equivalente a 90 cigarrillos. Eso es algo que uno ve con cierta regularidad, y que una hora de juca sin parar en un grupo de amigos puede representar hasta 200 cigarrillos. ¿Es esto real? O sea, ¿la juca puede ser tan nocivo como se quiere decir? Porque hay situaciones, por ejemplo, hay personas que consumen alcohol una vez a la semana, nada más los fines de semana, y el resto de la semana no consumen nada. Y esas personas se estima que pueden tener un tipo de daño en el hígado. Pero hay personas que beben todos los días y se habla de que tienen otro tipo de daño en el hígado. Las personas que utilizan juca solamente viernes, sábado y domingo y que no negocian ponerse a fumar juca con los amigos, la pregunta es, doctor, ¿tienen el mismo daño? ¿Es real esa información de que 45 minutos de juca es el equivalente a 90 cigarrillos y que una hora, o sea, 15 minutos más, ya puede subir la cantidad a 200 cigarrillos? Así mismo es. Es una realidad. Pero fíjate tú, hay gente que no consume tabaco, que no consume cigarrillo electrónico, pero hace el aspecto social. Y entonces resulta, por eso tú ves que hay grandes cantidades de jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, o sea, menores de edad que la ley dice que no debe consumir, que están utilizando esos mecanismos con el electrónico y con la juca. Sí, es cierto. Y lo peor, volvémoslo a... Sí, porque hay juca en los colmados, hay juca en las esquinas, en todos los lados. No hay restricción. Yo vi una ley de la DNCD que estaba recogiendo la juca en diferentes sitios. El problema es que aquí hay el que da también recibe. Entonces hay un tema con el hecho de que, bueno, viene un grupo, quita la juca de los colmados, quita la juca de la discoteca, le quita a los menores que están por ahí, pero hay otro grupo que viene y se lo suple. Y hay otro que lo cierra. Entonces, lo primero es entender que hace daño. Okay. El segundo lugar es que la gente entienda que no es una cuestión de grupo. Y la tercera, que realmente va a seguir haciendo daño y va a ir dañando a nuestra población de jóvenes y adultos. El que utiliza cigarrillo electrónico para tratar de hacer un sustituto con el tabaco, incluso aminorar, que comienzan, no, que tiene menos nicotina y que luego solamente tiene, ese no termina nunca de darle fumar. El cigarrillo y el puro, lamentablemente, generan una gran cantidad de impuestos. Y como genera una gran cantidad de impuestos, incluyendo también la juca ahora, pues entonces los gobiernos piensan más en lo que genera la parte de impuestos. Una vez el gobierno comienza a pensar, que fue lo que hizo Estados Unidos y Europa, sobre todo España y Japón, donde se dieron cuenta que estaban gastando más
en resolver los problemas asociados al tabaco, al cigarrillo, al puro, a la juca y al cigarrillo electrónico, entonces comienzan a poner la ley de tabaco. Por eso fíjate, y vuelvo y te digo, que en los sitios cerrados, en los aeropuertos, en los aviones, no se permite ningún tipo de humo. En Japón, si tú vas caminando en la calle, hay espacios donde tú no te puedes parar fuera de ahí a fumar. Si tú fumas fuera de ahí, se te aparece un policía y te da un golpe en la mano y te quita lo que tú tengas y te pone una multa. Hemos hablado, doctor, del daño, el perjuicio de este tipo de cosas, pero la pregunta es, uno de los grandes miedos que la gente tiene al cigarrillo, que le tiene al puro, es la aparición de cáncer. ¿Puede realmente la juca y el cigarrillo electrónico asociarse también a cáncer? Porque así como usted decía, que las personas dejan el cigarrillo y se introducen al cigarrillo electrónico como un sustituto, porque ellos dicen que produce menos daño. ¿Es cierto que no se asocia el cigarrillo electrónico y la juca en este caso, lo puede dar por separado, a cáncer? ¿O pudieran realmente también asociarse a cáncer en un futuro con el uso prolongado? Nosotros enfatizamos las diferentes sociedades respiratorias de que los pacientes que utilizan juca, que utilizan cigarrillo electrónico y todavía más lo de tabaco con puro y cigarrillo, está asociado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además al cáncer de pulmón. O sea que la respuesta es que sí, la juca y el cigarrillo electrónico se pudieran asociar a la aparición de cáncer igualito que los cigarrillos. Y fíjate tú que antes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica... Cuando usted habla de eso, las personas que lo están escuchando, pues el doctor... Enfisema, bronquitis crónica, estamos hablando de bronquiectasias y bronquitis. Estamos hablando de procesos los cuales dañan el pulmón de manera progresiva. Y el corazón también, porque se convierten en una enfermedad multiorgánica. Entonces, justamente, esos pacientes pasan a ser, en el 2020, la primera causa de muerte, incluyendo la de cáncer de pulmón. O sea, fíjate tú cómo al aumentar, no solamente con el cigarrillo por cigarrillo clásico más puro, y sumarle la juca, y sumarle el cigarrillo electrónico, entonces nosotros vamos a tener una patología cada vez más frecuente y con más combinación en diferentes partes del cuerpo. Doctor, una pregunta. Hay muchas personas que utilizan la juca porque tienen la siguiente teoría. Y es que cuando utilizan la juca, como el humo tiene que pasar por el agua, eso disminuye que se absorba la nicotina y que se absorban todos los compuestos que pueden causar daño en el organismo. Hemos visto en algunos sitios que dice que no, que es todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión sobre eso para aquellas personas que nos están viendo? Mira, déjame decirte, yo trabajé en la parte prospectiva, en la parte imparcial, porque la medicina hay que ver la parte imparcial de la vida. Hay que entender al paciente, pero hay que buscar la realidad de los complementos y de las patologías. Y resulta que hicimos un estudio que será presentado para el 2020, porque tú sabes que eso tiene un tiempo, una característica, y la primera primicia de estos 2 años del estudio, un estudio de 4 años, en el uso de pacientes que nunca habían utilizado juca, pacientes que nunca habían utilizado cigarrillo electrónico, pacientes que eran fumadores de cigarrillo o de puro, y cigarrillos y puro, que comenzaron a dejar el puro y el cigarrillo electrónico, pero que comienzan a utilizar la juca y el electrónico. Y resulta que su enfermedad respiratoria, su espirometría, disminuyó más que con el tabaco clásico del cigarrillo y del puro. Fíjate tú, estamos hablando de la parte ventilatoria. La traducción al dominicano, lo que acaba de decir el doctor Sturla, es lo siguiente. El doctor Sturla lo que acaba de decir es que si usted cree que la juca, como tiene agua, se queda en el agua todo ese sucio porque usted ve que se torna de un color más oscuro, la respuesta es que no. Aparentemente esa agua lo que hace es que facilita que parte de los compuestos puedan pasar más fácil al pulmón y el pulmón se dañe de una manera más rápida y más agresiva que si la persona no estuviera utilizando la juca. Escuchen lo que acaba de decir el doctor Sturla. Doctor Sturla, otra observación que tiene la población es lo del asunto de la piedrecita esa que se está quemando todo el tiempo.
que es ese carbón que mantiene el agua caliente, que tiene el agua hirviendo, que es la que produce el vapor. Hay algunas personas que dicen que también esto se puede asociar a daño, que no es solamente lo que se le echa a la juca, sino también esa piedrecita caliente. ¿Es cierto esto, doctor? Sí, ya se terminó un estudio hace muchos años, incluso se publicó en la revista de infectología de 1994, fíjate el tiempo, y en las sociedades europeas, la European Respiratory Society y la American College Society, el CHES, donde ya estaba claro que los humos, o sea, me explico, la gente que utilizaba carbón, nosotros excelente. como somos un país de calor, no utilizamos calor para dentro de las casas, pero los países, por ejemplo, latinoamericanos que tienen frío, utilizan la leña, el humo de leña, el humo de carbón vegetal o mineral utilizaban para darle calor a la casa, darle luz a la casa y además cocinar. Esos pacientes que no eran fumadores, fíjate tú, desarrollaban un tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la bronquitis crónica, como el enfisema, como la bronquiectasia. ¿Qué quiere decir? Que esa piedrecita que se le pone a la juca, como dices tú, que muchas veces es una piedra de hachís. Fíjate tú, a veces en algunos sitios le ponen una piedrecita de hachís. Por eso tú ves que los muchachos, no, que fue los tragos que le cayó mal, junto con la juca. No fue el trago, es que le han puesto hachís. En el país, ya hoy en día, existe, y la DNCD lo sabe, sitios de juca donde ponen hachís, donde ponen diferentes tipos de marihuana, porque la marihuana de antes era una marihuana más dócil, pero la marihuana que existe ahora, hidropónica, exacto, hidropónica, es una marihuana más concentrada que produce más lesión de adicción y además de lesión neurológica, cardiológica y respiratoria. Entonces, ojalá nada más fuera la piedrecita tuya, ¿verdad? Bueno, estamos en un tema bastante interesante con el doctor Orlando Sturla, neumólogo. Vamos a la primera pausa y le vamos a pedir a aquellas personas que nos están viendo que se queden en su televisor, porque luego de la pausa vamos a recibir llamadas. Quédense por ahí para que sus inquietudes puedan ser respondidas por el doctor Sturla. Nos vemos en un momento. Grados y como cada viernes hablando de salud. Estamos con el doctor Orlando Sturla, médico neumólogo del Centro Médico UCE y de la Abel González, hablando específicamente de la juca, cigarrillo electrónico y sus riesgos. Vamos a recibir llamadas en este segundo segmento del programa. Doctor Sturla, durante la pausa conversábamos con los niños aquí de producción sobre si las personas que están al lado de alguien que está fumando juca tienen realmente algún riesgo de adquirir alguna condición igual que está fumando la juca. Sí, indudablemente el que está fumando la juca tiene una inhalación mayor, pero el que está al lado está recibiendo el vapor y además la exhalación de la respiración de ese compañero que está al lado. Muchas veces hay alguna juca que también tiene una ebullición tan importante que se siente en el ambiente. Por eso tú ves que la gente tiene salones para juca, porque muchas veces la parte de sabor y de olor de un componente no le molesta al otro. O sea, ellos saben, el que tiene juca en una discoteca es diferente, porque en la discoteca es abierta, nadie puede estar cerrado, pero en los salones que se llaman salones de juca de diferentes partes del mundo, la tienen así. Pues, tú vas a Inglaterra y te vas a encontrar en muchísimas áreas de árabes o similares, donde la tienen en la afuera. ¿Por qué? Porque es el medio ambiente y por lo menos la inhalación es menor, entienden ellos. Pero cuando se hace en lugares cerrados, tú te tragas todo eso. O sea que sí puede ser peligroso para los que están al lado, que están fumando. Claro que sí. Doctor Sturla, hay otra pregunta que tuvimos, algo más que se manejó,
en la pausa, y era específicamente las personas que ahora le están echando ron blanco, le están echando vodka, le están echando alcohol del malo, como dice la gente, lo están mezclando con un grupo de sustancias que ellos entienden que le da mayor sabor a la juca. ¿Usted pudiera decirnos si eso tiene un efecto mayor? ¿Qué riesgos pudiera tener adicional este tipo de mezclas, por favor? Sí, en el pasado se utilizó algo similar a la juca y similar al cigarrillo electrónico, que era para los alcoholes. Se dieron cuenta que cuando hicieron la combinación de la juca tradicional con los alcoholes, por ejemplo, había un alcohol muy potente que le decían Tutankamón, porque lo mandaba para la tumba la gente. Y aquí los muchachos comentaban que había uno por aquí en los barrios que se llama el Bin Laden, ¿verdad? O sea, los dos son conceptos de la muerte. Perfecto. Doctor Sturla, un segundito, tenemos una llamada. ¿Quién nos habla, por favor? Y su pregunta al doctor Sturla. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Adrián y yo tengo una pregunta, y es si la juca es cierto que es más sana que el cigarrillo normal, porque el humo se enfría más rápido. Doctor Olló, que si la juca, como el humo pasa por el agua, se enfría más rápido, algo que tratamos de mencionar ahorita, ¿es cierto que es menos perjudicial que el cigarrillo? Mira, te voy a hacer una similitud para que tú lo entiendas. La cerveza, que tiene muchos componentes que son buenos, si tú dices, bueno, la gente entre el ron, el whisky, el coñac, bueno, está el porcentaje y la cantidad de alcohol que tiene. Excelente. Entonces, la juca es lo mismo. La juca es más dañino o menos dañino que el cigarrillo, dependiendo de los componentes que le van a introducir. Y del tiempo, como decíamos ahorita, que usted dure fumando juca. Ya hablamos que si usted dura una hora pegado de la juca, es el equivalente a fumarse 200 cigarrillos. Así mismo. Entonces estamos hablando de que si usted se pasa una noche entera fumando de la juca, ya borracha además, pudiera provocarle más daño. Claro, porque hay gente que se puede fumar 5 o 6 cigarrillos, pero si tú te pasas desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana fumando juca, ya pasaste el equivalente de los cigarrillos. Claro. Y si encima de eso le pusiste hachís, marihuana o cualquier otro componente, pues lo va a sumar al efecto nocivo o agresivo para ti. Claro. Tenemos otra llamada. La pregunta al doctor Orlando Sturla, neumólogo. Sí, bueno, mi nombre es Shirley. Yo quisiera saber qué tan cierto es eso de que el humo de la juca quema menos los pulmones que el de los cigarrillos, porque yo he visto gente que te dice que eso no le hace tanto daño a los pulmones así como el cigarrillo. ¿Qué tan cierto es eso? Otra vez preguntaron más o menos lo mismo, doctor, pero ahora sí lo quema, porque la gente tiene el temor de que le queme los pulmones. Mira un detalle. Lamentablemente, los pacientes y la población general, a pesar de que nosotros los médicos digamos y comprobemos que hace daño, quieren minorizar o minimizar, ¿verdad? Pero la realidad es que todo hace daño en tiempo de exposición. No tiene ningún beneficio. Entonces, el daño mayor o menor que tenga está asociado a lo que tú le pongas adentro. Por lo tanto, quiere decir que no debe utilizar juca, ni cigarrillo electrónico, ni menos cigarrillo, ni menos puro, ni menos pipa, porque producen daño. Ya está comprobado que producen muchos daños a la población general. Doctor Sturla, pero eso se habla de lo que es a largo plazo, pero a corto plazo. Imagínense que yo salí esta noche y salí, qué sé yo, con un grupo de menores, y cuando salgo con esas menores, ellas quieren una juca. Alquilamos una juca por la noche. La pregunta sería, ¿eso me va a provocar algún tipo de problema solamente esa noche? ¿Hay algún riesgo si solamente lo utilizo en ese momento? Bueno, si nunca más lo vuelvo a utilizar, indudablemente no lo va a presentar. Pero si tú tienes la mala suerte de presentar un embolismo de pulmón o un proceso que te lleve a cuidado intensivo o que te traiga un problema neurológico, eso va a hacer un daño a través del tiempo, de importancia. Ok. Doctor Sturla, la otra pregunta tiene que ser, la juca, hay muchas personas que, como usted dice, cambian el pitillo, pero hay otros que simplemente utilizan el mismo pitillo todos a la vez porque se supone que son amigos, están bebiendo, se conocen de hace mucho tiempo. ¿Tiene ese pitillo también algún tipo de riesgo adicional
desde el punto de vista del uso de la juca? Fíjate, por casualidad de la vida, ha aumentado el tema de las infecciones respiratorias. No solamente de la gripe y las otras, sino la tuberculosis, que había disminuido en los últimos tiempos. Cuando aparece la juca, justamente aumenta. ¿Por qué? Porque la gente lo utiliza con un evento social. La gente chupa del mismo calimete, si es una novia o una amiga o alguien que le interese, o alguien que está muy borracho, que combina, porque si están borrachos, chupan el mismo capete, ¿verdad? Entonces, a veces te entregan los diferentes pitillos, pero si al de al lado es muy amigo tuyo, o es una novia, o una amiga, o alguien que te interese, van a utilizar el mismo pitillo. Y entonces, como infectólogo, que tú lo sabes, y yo como neumólogo, las transmisiones respiratorias, las infecciones respiratorias, las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, hoy en día estamos viendo muchas clamidias, y muchas clamidias están asociadas con eso. Perfecto. Señores, esa música que escuchan de fondo significa que ya hemos llegado al final de 360 grados hoy viernes hablando de salud. Agradecemos la presencia del doctor Orlando Esturla, neumólogo del Centro Médico UCE de Abel González. Agradecemos su sintonía y el próximo viernes nos vemos para que tratemos otro tema de salud en 360 grados. Soy Héctor Balcácer, infectólogo. Gracias por su sintonía.